Cuando huimos de Dios, huimos de todo lo bueno. No te olvides eso. Cuando huyes de Dios, huyes de todo lo bueno. Y aunque no lo parezca, porque hay momentos donde hay cosas que parecen mejor que Dios, que parecen más atractivos que Dios, que parecen más deseables que Dios. Pero al fin de cuentas, lo más deseable, lo más atractivo y lo más bueno es no huir de Dios, sino acercarnos a Dios. Aquí Dios interviene para que Jonás recapacite, para que Jonás se dé cuenta que lo que él está haciendo no es lo mejor. No es un castigo de Dios hacia Jonás, es una señal, es una manera de captar su atención para que volviera al Señor. Una tormenta, al mar, y hablamos hace unos domingos de que cuando él decide, es una decisión, cuando él decide desobedecer el mandato de Dios de ir a Nínive, su vida empieza a ir en descenso. Y es interesante, simbólicamente desciende a Jope. En el barco desciende abajo para dormir. Y cuando le tiran al mar, pues desciende abajo. Y después, ahora como vamos a leer hoy, desciende en el vientre de este pez. Cuando desobedecemos a Dios, nuestra vida va en descenso. Jonás 1:17 dice: pero el Señor tenía, eso cuando le tiraron al mar, pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pues la pregunta, ¿ocurrió esto? ¿En serio? Un gran pez y se traga al hombre, estuvo ahí 3 días, 3 noches. Pues hemos hablado anteriormente que Jonás era una persona real, sabemos esto, la Biblia lo menciona antes. Nínive era un lugar verdadero cerca del Tigris, cerca de Mosul, Irak, y había una conexión entre los dos, ¿sabíais esto? Había un templo, un altar de Jonás cerca de Mosul, pero el pez no era una ballena, como a veces se dice, Jonás y la ballena, era un pez grande. Creyentes que creen en la Biblia, yo creo en la Biblia, que la Biblia es verdad, todo lo que dice, la mayoría de ellos se centran en 3 posibilidades o perspectivas. Primero, la perspectiva natural. Dios permite en el orden natural de las cosas que un pez se tragara a Jonás. Algo raro, pero bueno. Segundo, la perspectiva sobrenatural. Dios envía el pez, que lo dice aquí, y fue un milagro más allá de lo natural. Dios interviene de una manera inusual, sobrenatural. O la tercera, que algunos sostienen o que tienen, es la perspectiva de la resurrección. No es la más popular, pero dicen que Dios envía al pez, Jonás vivió un poco, pero murió dentro del pez, cuando el pez le vomita, resucita. Podemos hablar mucho de estas cosas, pero realmente da igual, ¿no? Porque hay algo más convincente que habla de la veracidad de este relato, que Jesús mismo menciona y comenta cientos de años después lo que pasó aquí con Jonás. Jesús mismo creyó en la creyó en la veracidad del acontecimiento. Jesús mismo se refiere a Jonás. ¿Dónde? En Mateo 12:39. Y es una contestación a los escribas, a los líderes religiosos que le querían engatusar, ¿es una palabra? le querían tender una trampa. No le aguantaba, no le bancaba. Incluso le habían dicho que tú eres como Belcebú, tú eres un demonio. Y le empezaban a acusar. Y le decían, danos una señal. ¿Qué señal hay? Danos una señal, muéstranos, convéncenos. Y esta es la respuesta de Jesús. Dice, la generación mala y adúltera, Mateo 12:39, demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Ellos van a condenar a esos líderes religiosos, estos malvados de Nínive, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. Después damos un ejemplo de Salomón y otros. Muy interesante. Jesús valida todo este relato de Jonás, incluyendo el pez.
Y va más allá porque enlaza, compara a Jonás en el vientre del pez con el tiempo de Jesús, de morir, de ser sepultado y de resucitar. Jonás y el pez ilustra lo que iba a ser la cruz. Y mira, el Antiguo Testamento está lleno de señales y de personas y circunstancias que señalan lo que Jesús iba a hacer. Porque todo lo que es la Biblia se trata de Dios que se encarnó, que vino, que dio su vida en la cruz, que murió por nuestros pecados y resucitó y está a la diestra de Dios. Todo era eso, era lo culminante. A eso iba todo. Entonces ves tantas imágenes en el Antiguo Testamento y simbolismo, imágenes directas que señalan a Jesús. Esa es la señal. Ellos querían señal. Jesús valida esto. Bueno, el punto principal no es lo que había dentro del pez y cómo... bueno, el Señor, y si quieres, cuando estemos en el cielo, pues le preguntamos al Señor. Igual va a dar igual eso. Lo que queremos entender es que qué había dentro del corazón de Jonás. ¿Qué había dentro de él que le llevó a ser tan rebelde, a ser tan pronto de huir? Este profeta que debería haber sabido mejor. ¿Qué había dentro de su corazón que estaba afectando esa relación con Dios? Es interesante, Dios envía la tormenta, Dios envía el pez, Dios envía todas esas cosas que nosotros huiríamos de eso, ¿no? Que queremos evitar, incluso en nuestra vida, muchas veces problemas o circunstancias o situaciones, pues Dios permite o a veces envía, dependiendo de lo que Él quiere hacer. Pero no lo hace para castigarnos o para que nos vengamos abajo. Lo hace, muchas veces nos hace o nos permite tocar fondo para que podamos mirar hacia arriba. Leámoslo. Jonás 2. 1. Jonás está dentro del pez. ¿Vale? Contexto. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Jonás 2. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Estáis viendo la imagen ahí, ¿no? Sentéis que estáis ahí también con él, ¿no? Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, versículo 7, en mí me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones del Señor. Y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¡Wow! Jonás tocó fondo. ¿Por qué tenemos que tocar fondo? Para darnos cuenta de la bondad de Dios, el amor de Dios y que los propósitos de Dios son mejores. No necesariamente tenemos que tocar fondo, pero generalmente llegamos a esos momentos donde es por esa situación que volvemos nuestro rostro a Dios. Yo creo cuando tocamos fondo realmente porque estamos al final quebrantados, porque hay un quebrantamiento en nuestra vida. Como he dicho antes, nos damos cuenta que no hay manera de salir de esta. Y puedes llenar el blanco de cómo tocas fondo. Hay muchas maneras, hay muchas situaciones. Y a veces es, sufriendo por nuestras equivocaciones o egoísmo. Pero en todo ello Dios quiere captar tu atención. Dios te está llamando, Dios está tratando de captar tu atención, ya sea por una tormenta o por un pez o por otra situación. Dice que entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Pues claro, ¿qué harías tú si estás dentro del vientre? ¿Orarías? ¿O dirías, bueno, a ver, pues ahí estaba la boca, a ver, vamos, pues si hago esto... No, oró, dice, no hay nada que yo pueda hacer, ahora sí, ahora sí. Entonces oró.
quizás tu camino, quizás la dirección de tu vida, tus propios egoísmos o tu propio ser, tú estás buscando cosas que están fuera de Dios, te has alejado de Dios y quizás todo eso te está llevando a tocar fondo. Incluso puede ser, yo sé que aquí nadie nunca, pero puede ser que alguna persona pueda decir, ¿sabes qué? Yo sé que tengo que estar bien con Dios, yo lo sé, Jonás debería. Yo sé que tengo que estar bien con Dios, pero ¿sabes qué? Yo voy a hacer mis cosas y después voy a arreglar con Él. A mí me lo han dicho, nos lo han dicho. Incluso una chica me dijo, no, yo sé que Dios perdona, mira, me lo dijo así, yo he escuchado muchos testimonios de gente que, en esto, y después se arrepintieron, el Señor les perdonó. Pues yo sé que me va a perdonar, pero yo voy a hacer todo lo que yo quiero ahora y después le voy a pedir perdón a Dios. Pues no va a acabar bien. Y fíjate, como dijimos, siempre habrá un puerto, siempre habrá un barco, siempre habrá otros que te ayuden a huir de Dios. Siempre habrá muchas ayudas para ayudarte a hacer lo que tú quieras y olvidarte de Dios. Dios me va a perdonar. Bueno, sí, Dios te puede perdonar, Dios perdona, es verdad. Pero tener esa actitud de que, pues yo como sé que me va a perdonar, pues yo voy a seguir y voy a hacer lo que yo quiera. Pues lo que yo quiero decirte hoy es que cuando tocas fondo, la gracia de Dios es una roca. La gracia de Dios es un refugio, es un castillo fuerte. No falla, es lo único que te puede levantar. Cuando tocamos fondo, la gracia de Dios nos levanta. ¿Cómo sabemos? Cuando hemos tocado fondo, yo creo que todos sabemos, pero hay tres cosas que ocurren cuando tocamos fondo. Y lo vemos en este pasaje. Cuando tocamos fondo nos damos cuenta de que necesitamos a Dios. Dice Jonás en el 2, invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi vos oíste. Cuando te enfrentas a las angustias, a estos momentos como Jonás aquí, pues ninguna justificación, ninguna de tus propias fuerzas, ni porque eres guapo, ni argumentos teológicos, pues no sirven de nada cuando tocas fondo. Estás en un momento de crisis que te lleva ¿a qué? A invocar al nombre de Dios, a decir, Señor, a tirarte al suelo y decir, Señor. Y la clave aquí es, y esta es la buena noticia, que Dios le oyó. Dios le oyó y Dios te oye a ti, te escucha a ti. Dios no es sordo, como los perritos aquí en las fallas que iban así como que nada. Digo, ¿serán sordos o valencianos? Dios no es sordo, escucha muy bien. ¿Por qué? Porque escucha tu corazón, porque escucha lo que hay dentro de ti, escucha aquí, escucha y sabe las intenciones de tu corazón. Y sabe cuando sinceramente tú te arrepientes, cuando sinceramente tú estás clamando a Él. El que me invoca de veras, ¿os acordáis de ese pasaje? El que me invoca de veras. Yo oigo, yo escucho. Entonces Dios escucha a Jonás, Dios te escucha a ti. Y está contigo, como Daniel con los leones, cuando está en el foso de los leones, por hacer lo que Dios quiere, lo bueno. Por adorar al Señor, por hacer lo que hacía todos los días, orar, abrir la ventana, orar, y aunque estaba en una tierra pagana, él seguía en su relación con Dios, y por ello acabó en el foso de leones. Pero Dios estuvo con él, tapó la boca. Dios estuvo con Moisés en el mar muerto, cuando partió del mar, cuando a pesar de Moisés y todas sus cosas, a pesar del pueblo de Israel, una y otra vez Dios estaba con ellos. Estaba con el pastorcito David, el pequeño joven David con sus ovejas. Ahí todo solito, no sé cuántos años tendría, pero cuando vino el oso, cuando vino el león, ahí estaba Dios con él. Cuando Pedro se hundía en el mar, ¿quién le dio la mano? Jesús. ¿Quién te da la mano a ti cuando estás en el pozo profundo de la depresión? O hay momentos en tu vida de tragedia, de pérdida, de incertidumbre,
de no saber qué es lo que va a pasar en los próximos minutos o días o semanas, y ahí está la mano de Jesús que te levanta. Jonás está en el pez y está invocando el nombre de Dios. Dios no le dice: Jonás, estoy súper cansado de ti. Es que ya estoy hasta aquí con tus rollos y tus quejas y esto, mira hasta dónde he tenido que hacer, que he tenido que enviar un pez para tragarte y, a ver, ya estoy, mira, voy a buscar otro, porque esto ya es demasiado lío. No, Dios no dijo eso. Mira el esfuerzo de Dios de hacer todo lo que hizo para tratar de ayudar a este hombre a volver a Él. Hace lo mismo con nosotros. Aunque en este momento no dice que Jonás se estaba quejando, eso es verdad. Pues había llegado ya que mejor no me quejo porque de esta no puedo salirme. Invoca a Dios. Aún sabiendo que era por su desobediencia, él no se queja aquí, pero Dios oye la oración desesperada de personas desesperadas en situaciones desesperadas. Y muchas veces son situaciones que nosotros mismos nos hemos buscado. Y Dios todavía nos oye y responde. Cuando Jonás se da cuenta que necesita a Dios, se da cuenta que Dios le puso en esa situación para volver a Él, lo dice en el 3, me echaste de lo profundo en medio de los mares, me envolvió la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Él sabe, el Dios soberano del mar y de la tierra, respondió a los marineros, pues aquí es tus ondas, tus olas, lo profundo, los mares, todo esto es tuyo. Tú tienes el control sobre esto, y Dios tiene el control sobre todo. Y si tú te has entregado a Él por fe, eres un creyente, un seguidor de Jesús, Él tiene el control de tu vida y Él tiene el control de las situaciones y circunstancias de tu vida. Y a veces no entendemos por qué pasamos por cosas, pero Dios sí. Es como lo digo siempre. Y sé sincero con Dios. Dios quiere sinceridad. Señor, no me gusta esto. No lo entiendo, pero ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres hacer? Y si no me lo dices, no pasa nada. Igual, dentro de un tiempo, mirando atrás, lo entenderé. Pero toda situación por la cual vivimos es o para crecer nosotros o para ayudar a otros en un futuro que van a pasar por lo mismo y sabremos cómo ayudarles. O las dos cosas. Y Jonás aquí le dice: Dios, me has permitido ver el camino y la dirección de mi vida, de lo mal que voy y cuánto te necesito. ¿Estás pasando por angustia por las cosas que tú has elegido hoy? Pues el camino de Dios está allí, accesible. Cuando llegamos al momento de entender y asumir estas cosas de nuestra necesidad de Dios, nos damos cuenta que necesitamos a Dios, clamamos a Él, invocamos a Él y tenemos por seguro que Él nos oye. Y mira, Dios siempre ha estado contigo en el barco, siempre ha estado contigo en el pez, siempre ha estado contigo en la tormenta, siempre ha estado contigo, conmigo, en toda situación. Dios nunca se va. Nunca se va. A veces hacemos, yo no sé si esto es verdad, pero yo creo que en Japón, bueno, tú no sé de China, pero tú eres de China, pero en Japón dicen, yo creo recordar que cuando tú vas a visitar a alguien, pues cuando ya se cansan un poco de tu visita, pues el dueño del hogar saca la cámara y dice: vamos a tomar una foto. Y toma la foto y ahí la gente se va. Pues saben, Pero a veces queremos hacer eso con Dios. Dios, mira, vamos a sacar una foto. Dios quiere estar contigo 24 horas al día. Pero a veces nosotros no queremos que Dios esté con nosotros 24 horas al día. Tendré que buscar eso, a ver si en Japón es verdad. Siempre ha estado contigo. Dios nunca se va. ¿Os acordáis el poema de Huellas? Dice, un poema que escribió alguien. Una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Quizás el poema más leído en la historia pero bueno. Una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Durante ese paseo, muchas escenas de mi vida se iban proyectando en una gran pantalla que hay en el cielo. Un sueño.
Con cada escena que pasaba notaba que unas huellas de pies se formaban en la arena. Unas eran las mías y las otras eran de Dios. A veces aparecían 2 pares de huellas y a veces un solo par. Esto me preocupó mucho porque pude notar que durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes o difíciles de mi vida, cuando me sentía apenado, angustiado, derrotado, solamente había un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios: Señor, tú me prometiste que si te seguía siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida solo hay un par de huellas en la arena. ¿Por qué? Cuando más te necesité, no caminaste a mi lado. Entonces Dios, me respondió: querido hijo, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas es porque yo te cargaba en mis brazos. El Señor está con nosotros en toda situación de la vida. Lo que el enemigo quiere hacer es hacerte creer que Él se ha ido, que Dios se ha ido. Ya se ha dado, no quiero tus rollos. Pues no, es una mentira del enemigo. Dios está con nosotros. Segundo, cuando tocamos fondo, ¿qué pasa? Recordamos el amor de Dios. Dice Jonás 2:6, sacaste mi vida de la sepultura, Señor Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. Esto fue un punto de inflexión para Jonás, un momento de cambio, un momento de llevar a dar vuelta hacia Dios. Ahora, Jonás igual no lo tenía todo claro, porque después vemos que... Pero por lo menos se dio cuenta, se dio cuenta que no podía huir de Dios. ¿De dónde iré de ti? Y se dio cuenta, necesito volver. Había descendido a Jope, había bajado a dormir en la nave, había bajado al mar, acabó dentro del pez. Toda su vida iba en descenso, pero cuando se da cuenta de su necesidad y ve y se acuerda de Dios, me sacaste mi vida de la sepultura, empieza a ir hacia arriba otra vez, empieza a subir, empieza a cambiar dirección, porque empezó a recordar el amor de Dios, en el versículo 7, como el hijo pródigo, ¿no? Cuando, él sí que tocó fondo también, cuando recordó su padre, su casa, lo que tenía, cómo era, pues se levantó y fue a su padre. Esto es otro mensaje, pero Jonás es como el hijo pródigo ahí, pero en el 4º capítulo, cuando... es como el hermano mayor del hijo pródigo. ¿Qué está haciendo? Pero yo estoy haciendo lo que tú me dices, Dios, pero su corazón no estaba bien. Bueno, el hijo pródigo. Solo cuando nos acordamos del amor y la misericordia de Dios empezamos a salir del fondo donde hemos caído. Quizás uno de los versículos más importantes o centrales del libro de Jonás es el versículo 8. Los que siguen vanidad ilustres abandonan la misericordia de Dios. Pues, ¿qué significa eso? Pues él se da cuenta, ¿no? Vanidad ilustre o ídolos. Podemos hablar de ídolos, ¿no? Un ídolo es cualquier cosa que reemplaza a Dios, que toma lugar de Dios en nuestra vida. Prefiero esta persona más que a ti. Prefiero esta vocación más que esto. Prefiero este pecado antes que a ti, Señor o Dios. Prefiero controlar mi vida a que tú la controles. Esa palabra, prefiero. Y eso es lo que le decimos a Dios. No eres suficientemente bueno para mí. Yo prefiero esto. Tú no me satisfaces. Tú no me llenas. Prefiero esto. Pero nadie ni nada te llenará nunca como Dios puede y quiere llenarte. Y lo que parece quizás una buena idea o atractivo o bueno en ese tiempo o lo indicado, lo que dice todo el mundo que tú hagas o que tú seas, pues al final de cuentas te va a llevar a nada. A nada. Al final, como Jonás, te encuentras dentro de un pez. Jonás se da cuenta
que se había escapado del único que le podía llenar. Y a pesar de que era una tarea muy difícil, a ver, también vamos a darle un poquito a Jonás, ¿no? O sea, ir al que odias, al que ha matado, o sea, en un enemigo y persona malvada, y dijimos que él no quería porque pensaba que no era justo que Dios le perdonara, porque sabía que Dios le iba a perdonar. No es fácil la tarea que Dios le había dado, pero si Dios te da una tarea, si te dice haz esto, lo mejor que puedes hacer es eso. Lo peor que puedes hacer es desobedecer. Porque si Dios te dice hacer algo, Él estará contigo y cumplirá su propósito y su voluntad. Y algo bueno saldrá de ello. Bueno, Jonás se da cuenta, Dios, necesito estar de vuelta en tus caminos. Y lo único que es, realmente lo que es más importante no son los logros, los éxitos, las alegrías, la aventura, el placer, las emociones. Lo más importante es que estamos en Jesús, que estamos en el Señor. Que a la hora de nuestra muerte podamos tranquilamente y en paz decir, aquí estoy, aquí estoy. Otra cosa, la última que ocurre cuando tocamos fondo, esto es lo que debería ser. Renovamos nuestra devoción a Dios. Jonás 2:10 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí, la salvación viene del Señor. Aquí hay un Jonás que empieza a ser un nuevo hombre, no es el mismo. Hay un cambio ahí radical, aunque le va a faltar muchas cosas. Pero él está diciendo, Dios, tú eres el que dices ser y yo no soy nada. Te necesito y voy a cumplir lo que tú me has dicho que haga. ¿Habéis pensado en esta situación? Pensar de Jonás ahí dentro del vientre. En el vientre de este pez que tenía alga, tenía cosas, bueno, imaginaos. Ahí Jonás tiene un culto de adoración. Ahí Jonás tiene iglesia. Ahí Jonás, dentro de lo más feo, empieza a adorar a Dios. Un culto dentro del vientre de pez, dentro de la profundidad del mar. Jonás empieza a adorar a Dios. Jonás se rinde ante Dios. No dice lo siento, eso es interesante. No dice me arrepiento, pero se rinde ante Dios y renueva su compromiso. Mira, da igual donde tú estés en tu vida, lo que Dios quiere es que vuelvas a Él. Estás en el vientre de un pez, adora al Señor. Estás en el momento más difícil de tu vida, adora al Señor. Porque al adorar a Dios, verbalmente, o sea, empieza a cantar, empieza a agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida. Si solo lo que tienes es vida, pues agradecerle por la vida. Porque cuando tu perspectiva está en la bondad de Dios, todos los problemas y las cosas todavía están ahí, pero empiezan a menguar. Ya empiezan a carecer de la importancia que le hemos dado, porque Dios es mucho más grande que todos los problemas que puedas tener. Empieza a adorar al Señor. Y Jonás adora ahí en el vientre de este pez. Y vemos el resultado. El Señor dio orden al pez. El cual vomitó a Jonás en tierra. Bueno, no es muy bonito eso, pero bueno. Cuando te entregas al Señor, a su voluntad, vuelves a Él o le recibes al Señor Jesús, el Señor redime tu pasado y ya es nuevo. Venga, me encanta, con todo ese rollo. Dice, venga, otra vez. ¿Y qué le dice? Ve a Nínive. Lo mismo que le había dicho en el primer capítulo. ¿Estás huyendo del Señor? ¿Por qué estás huyendo? ¿Qué es lo que nos va a hacer volver al Señor? Eres un creyente, pero estás apartado. ¿Cuál es el ídolo de tu vida? ¿Con qué has reemplazado el amor de Dios? Como iglesia, ¿de qué estamos huyendo? ¿Estamos abajo en el barco, dormidos? ¿Nos estamos cuidando, nos estamos perdonando, nos estamos sirviendo unos a otros, nos estamos amando? ¿Estamos compartiendo nuestra fe en el círculo donde el Señor nos ha puesto?
Esta semana nos desafío a que internamente adoremos al Señor. La situación, circunstancias que hay alrededor nuestro, pues son diferentes para cada uno y están ahí, pero adentro, en nuestro corazón, empezar a adorar al Señor. Y como iglesia, como comunidad de fe, desafiarnos a orar, que podamos discernir las oportunidades que Dios pone delante de nosotros para mostrar el amor del Señor, para compartir la esperanza que tenemos en Cristo Jesús.